Juan, quería comenzar hablando un poco acerca de usted, si nos pudiera hablar un poco. Entiendo que está fuera del país, no estás en República Dominicana, estás en Estados Unidos. Si pudieran contarnos un poquito de cómo llegaste allá, cuáles fueron tus primeros trabajos como ingeniero y un poquito sobre eso, a ver. Te comento, si quieres irte un poquito más para atrás, que soy graduado de Pucamaima, Muy bien. 2003, fue mi graduación, mi generación. Eh, Llego aquí 2016, inicio de 2016, o sea que no tengo tampoco mucho tiempo aquí. Y mi 4 años. primera experiencia de trabajo, ya al nivel de ingeniero, porque cabe destacar, o sea, hay que señalar eso, no siempre llegamos aquí porque tenemos un título, nos tienen una posición esperando por nosotros al nivel que nosotros entendemos que podemos manejar. Eh, Tuve que pasar mi proceso, mi escuelita, si se le puede llamar de esa manera, empezando desde abajo, pero sí adquiriendo mucha experiencia, a pesar de que fue un poco corto tiempo. Yo tuve la buena aventura de poder conseguir una posición de ya a mi nivel en poco tiempo. Si decimos que año y medio, en poco tiempo, ya en año y medio estaba trabajando como gerente departamental L1, que es el nivel ya que es una posición inferior, solamente a un paso inferior de la operación. Ok. Eh, o sea, una posición que se podría considerar buena. Esa la obtuve en un año y medio. Vuelvo y digo, no todos tenemos esa dicha. Se presentaron situaciones que me beneficiaron y estoy trabajando en una compañía llamada Dollar Tree, que compró en el 2015 a Family Dollar, y es una super mega compañía grande. Actualmente es la número 138 de la Fortune 500. Sí. Eh, sí, y es inmensa, y tiene un proceso de expansión que como pocas se habían visto. Lógicamente hay otras que no vamos a mencionar ahora, sino más adelante. Tiene Ok. un proceso de expansión más grande, pero ya hablaremos de eso. Muy Pero bien. sí, Qué orgulloso de ser parte de interesante. esa compañía. Dollar Tree, como usted mencionaba, está entre esas revistas que lo han publicado en su lista de las 500 empresas, ¿verdad? ¿Podría hablar un poquito en qué consiste Dollar Tree? Yo estuve leyendo un poco y creo que incluso cuando hablábamos, hubo lo que vivimos en Puerto Plata, conocemos que es más o menos una historia parecida a eso. Entonces, para que nos comparte un poquito acerca de Dollar Tree, que quizás algunas personas no conocen en qué consiste. Sí, Dollar Tree es una compañía, como ya dije, ya está diseminada, se podría decir que en todos los estados de aquí, posiblemente 2 estados, lo único que no lo tienen. Tenemos alrededor de más de 15,000 tiendas y junta entre Dollar Tree y Family Dollar, tenemos más de 30 centros de distribuciones. Eso es mucho, créeme, no importa que sea en Estados Unidos, es mucho. Ok. Y es una compañía, como ya te exponía, de un crecimiento súper grande. ¿Por qué? Y ahí entra lo curioso de que mencionaba el todo a 10 o algo por el estilo. Es una tienda de retail, como aquí le dicen, que el lado de Family Dollar mantiene todos los productos que tienen bajo su inventario a $1. O sea, todo lo que tú vayas a comprar ahí cuesta $1. No te voy a decir que lo vale, cuesta $1. Tú pagas $1 por él. Family Dollar tiene un concepto similar, pero ya sí se va a un mercado un poquito más de un mayor nivel que el que tiene Dollar Tree o al que está dirigido Dollar Tree. Y entonces sí tiene productos que ya sobrepasan el dólar, ya sobrepasan ese precio. Pero ese es el concepto. El concepto es eh, brindar, primero que todo, estar cerca de todo el mundo. Por eso que tiene tantas tiendas y viven abriendo tiendas. Creo que son Estamos como viendo 15.000 aproximadamente. 15,000 ¿Cuánto? aproximadamente. 15.000, ¿verdad? Estamos cayendo atrás McDonald's. No, un juego. Sí, McDonald's es otro mundo.
pero sí la idea es estar cerca de muchas personas y proporcionar esa, me distrajo el comentario de Derek. Yo me estoy Sí, riendo también. sí. Eh, proporcionar esos productos que yo siempre he dicho que son excelentes para cosas que tú no quieres que te duren mucho. Tú quieres hacer una fiesta rápida, tú vas y compras platos, bla, 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 cosas como esa, y te cuestan poco dinero, y son cosas que tú no vas a necesitar para después, sino que tú las vas a desechar. Por eso porque te dije también un momento, eh, cuestan $1, no necesariamente lo valen. Pero ese es otro tema, no voy a hablar más de mi compañía, pero sin embargo es la realidad. Pero sí cumplen con una necesidad, cumplen con satisfaciendo una necesidad grande, grande, grande en este país donde aquí hay de todo. En el sentido de gente pobre, gente muy pobre, gente súper mega pobre. O sea, y tú decir que tú puedes comer una semana con, decir algo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, con $21. O sea, es mucho. O sea, se está haciendo el trabajo. Significativo. Y yo creo que es interesante hablar de esa compañía porque al ser tan grande, al haber crecido tanto, y usted formar parte de lo que es el departamento de cadena de suministro, ya casi entrando a lo que es el tema de hoy, es bastante interesante cómo nosotros conocer cómo usted se maneja ese departamento que tiene tantas sucursales y trabajar con la parte de la cadena de suministro. Es bastante interesante. Pero antes de irnos a eso, porque eso va a llegar, vamos a empezar por lo básico. El tema de hoy, que de hecho alguien me estaba preguntando aquí en la cajita de preguntas, ¿de qué trata la píldora empresarial? Básicamente es un espacio dedicado a la ingeniería industrial, subir temas de diferentes índoles de la carrera que nos ayuden a crecer mucho. Y por eso invito personas como el ingeniero Juan para hablar de un tema que va muy ligado a lo que es la ingeniería industrial y es logística, la cadena de suministro. Son cosas diferentes, pero lo vamos a aclarar en breve, ¿verdad? Podemos empezar, Juan, con un concepto, una definición de lo que es la cadena de suministro y cómo funciona, para entonces ir adentrándonos poco a poco al tema. Sí, hay varias definiciones que van al mismo punto, van al mismo sitio. Yo te podría decir una que la encontré como explícita, algo sencillo, pero que se expone la idea, que sería que es Bien. una función estratégica que abarca todas las operaciones de suministro entre clientes y proveedores, desde la fabricación, distribución, planificación, compra y almacenaje, buscando lo que se busca, la ventaja competitiva. O sea, que si otro hace lo mismo, nosotros utilizando un sistema de distribución, una cadena de suministro, lo hagamos mejor que los demás. Y Muy me bien. preguntaste además cómo funciona. Sí. El, es un engranaje a pequeño o grande escala que lo que busca es aplanar la estructura de los que intervienen en el proceso de satisfacer, no solamente, ojo, quiero que se oiga grande, no solamente, pero sí principalmente las fechas de entrega. Cuando hablo de aplanar, es de hacer más fácil que si salió de un suplidor, llegue donde el fabricante fabrique y llegue al cliente. No que hayan varias personas, compañías o otros relacionados en ese intermedio, que eso ya lo hablaremos más adelante. Oh, Muy bien. dato interesante, dato interesante con respecto a lo que es la cadena de suministro. La cadena de suministro existe desde el año 1, año 0, como tú quieras ponerlo. El primero de realizarlo fue, el primer suplidor fue la serpiente cuando le llevó la manzana a Adán. Adán fue el cliente y quien cumplió con la cadena de suministro fue la Pero serpiente. ¿qué ejemplo?
Sin embargo, hago ese ejemplo porque hemos estado utilizando una cadena de suministro desde que tenemos uso de razón, pero la terminología propiamente dicha es sumamente joven. 1982, el señor Keith Oliver la utilizó para una entrevista en el Financial Times, 1982. O sea, cadena de suministro se está realizando desde que tenemos uso de razón, desde que todo el mundo tiene uso de razón, porque llevar un producto desde la primera etapa hasta el cliente, hacérsela llegar al cliente, pero donde se utilizó por primera vez fue en 1982. Quería hacer destacar ese dato Juan, porque me pareció curioso. está interesante. ¿Y qué considera usted que ha llevado a la cadena de suministro, que lo ha elevado, que le ha dado tanta importancia en estos días? ¿Cuál ha sido quizás las principales causas que usted podría mencionar? Los mercadólogos, ellos son los culpables del crecimiento de la cadena de suministro, creando necesidades y nosotros entonces siendo la otra parte, haciéndolo quedar bien a los mercadólogos. El mercadólogo te dice a ti, tú necesitas un cuadro. Un fabricante dice, déjame hacer el cuadro porque ya la gente va a necesitar el cuadro. Entonces ahí entramos nosotros, que agarramos ese fabricante y hacemos llegar ese cuadro a donde Moisés que lo necesita, aunque no lo necesite. Pero eso es lo que lo ha llevado. Y recuerda que países como Estados Unidos, tengo que especificarlo por si acaso, es un país es un país de consumismo. Es un país que su economía se basa en el consumo. Entonces, es necesaria la cadena de suministro. Es necesario tener una persona que te lleve lo que tú necesitas y principalmente cuando tú lo necesitas. Muy bien. Creo que lo he mencionado, pero a ver si, así de una manera más llana, ¿quiénes son los que integran la cadena de suministro? Para ir allanando más el concepto. Y si podría, por favor, Juan, antes de contestar, discúlpame, echar un poco más para adelante, para que eso. Ahí, te vemos mejor. No, perfecto. Okay. Perdona que no estoy en mi hábitat natural, estoy en un hotel aquí en Houston, que vine a entrenar managers aquí en un edificio nuevo que Dollar Tree abrió. Entonces, no pude tener lo que necesitamos para hacerlo. No, pero se ve todo bien, se ve todo excelente, no te preocupes. Perfecto. Me preguntaba quiénes componen, quiénes integran una cadena de suministro. Fácil, proveedores, clientes. Y después en ese intermedio aparecen distribuidores, fabricantes, servicio al cliente, porque va a depender, transportación si depende, si es algo físico, pero recuerda también que la cadena de suministro puede aplicarse también a productos no tangibles, software, etcétera. O sea, cliente, proveedor, cliente. Sería la forma más llana de explicar quiénes integran la cadena de suministro. Muy bien. Entonces, veo que está trabajando ahora en Dollar Tree, como no he mencionado, pero antes de eso, o sea, hubo un procedimiento, trabajó en varias empresas donde se desempeñaba en esos departamentos. ¿Podría hablar un poquito de su experiencia en esa área? Como la mayoría de los industriales graduados en Santiago, nosotros tuvimos unas escuelas que fueron Interamericana Products y Grupo M. O sea, yo pasé por ambas compañías, no participaba dentro del proceso de la cadena de suministro, no manejaba algo que realmente influyera en si se daba bueno o si era bueno o malo, pero esas fueron mis primeras experiencias. Luego paso a trabajar a una compañía de energía, una compañía de combustibles, Propagás, gas natural, gas propano. Entonces ya ahí sí me involucro en lo que es la cadena de suministro, porque siendo encargado del departamento técnico tenía que hacer coordinación con clientes,
quien tiene la necesidad, venta inicialmente, cliente, el proceso de instalación, que era parte del suministro, y luego la entrega. Entonces ya ahí sí yo practicaba una cadena de suministro y manejaba y utilizaba los recursos. Ojo, sí quiero destacar el hecho de que para ese entonces yo no lo veía de esa manera hasta que llego a este país, veo el engranaje completo y digo, oh, por eso era lo que yo hacía. Pero esa fue la experiencia previa a lo que estoy haciendo actualmente en este país. Ok, sí, interesante. Bien, usted dice entonces que llegó en el año 2016 a Estados Unidos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que existen entre lo que es la logística y la cadena de suministro? Porque en ocasiones podríamos pensar que es lo mismo, pero no propiamente es lo mismo. Entonces, si podríamos aclarar un poquito cuál es la diferencia entre ellas. Bueno, yo sé de lo que dice que no hay diferencia, sin embargo, déjame planteártelo de esta manera. Para existir Ok, logística, hay autores, lógicamente, tengo que empezar por ese dato, hay autores que probablemente para hacerlo más interesante proponen de diferencia entre ambas. Le pueden buscar la quinta pata al gato desde mi punto de vista, eso es mío, ese es mi punto de vista. Pero sin embargo, yo lo que puedo decir es esto. No existe logística sin una cadena de distribución, de suministro, simplemente. perdón. No existe una logística si no existe una cadena de suministro. Ahora bien, sí puede haber una cadena de suministro con una buena logística o una mala logística. Ok, Ahí sería la diferencia y sería entre el cómo se aplica efectivamente una cadena de suministro, cómo se trabaja una cadena de suministro, cómo la hacemos eficiente, como ya lo dije anteriormente. Pero yo entiendo que la logística es parte integral de la cadena de la suministro. cadena. Estoy de Sí. acuerdo, sí. Bien, entonces mencionabas hace un momento acerca de los plazos de entrega, que es de hecho una parte muy importante de la cadena de suministro. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideras tan importante? Tú sabes bien, tú manejas muchos temas y has escuchado hablar de Lean Manufacturing. Entonces quiero plantearte Yes. que los plazos de entrega eh, te benefician dependiendo del punto de vista de a quién tú quieres analizar. En el caso de suplidor, fabricante, es uno de los principales apoyos o de las cosas que tú puedes hacer para tú eliminar uno de los desperdicios que plantea Lean Manufacturing, que es el exceso de inventario o la existencia de él. Entonces, Así ya es. desde el punto de vista del suplidor, fabricante, el entregar a tiempo, fabriqué, entregué, me está ahorrando un costo de espacio, personal, etcétera. Más, lógicamente, la satisfacción del cliente que va a volver a utilizarte a ti porque tú le cumpliste con el plazo especificado. Entonces, desde el punto de vista del cliente, uno de los beneficios principales es satisfacción, lógicamente, pero la eliminación de la incertidumbre, que por ende lleva al tema de cambio de los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es algo que nadie quiere trabajar con eso. O sea, estabilidad es lo que se busca en la mayoría de las cosas que tú haces. Entonces, entregaste a tiempo, el cliente no tiene que estar pensando en un plan B porque no tengo este producto, o etcétera, etcétera, etcétera. Y cabe destacar que si no se entrega a tiempo, el problema es de la cadena de suministro. Algo ocurrió en la cadena de suministro que no se hizo una buena gestión y por eso no se cumplió con la entrega. O sea que
te hablé de la importancia y te hablé de que si no se entrega, entonces todo es culpa de la cadena de suministro. Y hay una gran consecuencia por eso. Y alguien mencionaba, creo que Anthony, acerca del costo de inventario Lógico, que se lógico. perjudica. Sí. Bueno, dentro de una organización que usted se desempeñe como gestor, como administrador de la cadena de suministro, ¿cuáles principios usted considera que son muy importantes, que esto es uno a, yo no puedo fallar en eso, para que la gestión de cadena de suministro sea efectiva? Y ahí entonces nos vamos en el tema, en el título. No, no, interesante, interesante, interesante. Lo primero, y tú puedes hacer un símil con cuando tú vas a empezar un negocio, es el desarrollo de la estrategia de negocio. Tú tienes que saber cuál es tu destino, para tú saber cómo manejarlo, para tú saber cómo llegar. Si tú no tienes una estrategia de negocio previamente desarrollada, que tú no sabes plazos, tú no sabes qué es lo que el cliente quiere, tú no sabes qué es lo que satisface al cliente, se te hace difícil hacer una buena gestión. Entonces, eso es un principio fundamental. Planificación, que ya saber se quiere, lo que el cliente quiere, cuándo lo quiere, entonces planificamos para cumplir con esos requerimientos. Otro principio es los recursos que tú necesitas para tú satisfacer esas necesidades, para tú satisfacer los requerimientos. Desarrollaste tu estrategia de negocio, hiciste tu planificación y entendiste que tú necesitabas X, Y, Z recursos para poder satisfacerlo. Y la capacidad de evolucionar. Cuando te mencioné que estaba mencionando que la compañía de crecimiento en la que yo trabajo, etcétera, 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 y no voy a mencionar otra que la quiero mencionar más adelante, te hablo del tema de Amazon. Amazon es un monstruo. Amazon es un monstruo. Eso yo no tengo que hacer una exposición de ello a ustedes, pero al nivel como se maneja y como se ve aquí, es una cosa increíble. Ya todo el que está, todo el que está al nivel de interesarse en algo como esto, debe de saber que Amazon, no dentro de mucho, va a trabajar con drones. Lo único que lo ha limitado a ellos es el tema de privacidad y espacio aéreo. Pero una vez eso se pueda hacer una legislación que le permita a ellos hacer eso, van a hacerlo. Entonces, eso es evolución. Pero en ese intermedio, ¿qué está haciendo Amazon? Amazon, para evitar pagar y disminuir costos a el sistema de postal norteamericano, contrata gente particular. Moisés, tú te quieres ganar $60 en 2 horas. Ven, recoge estos 10 paquetes y llévaselo a estos clientes. Tú no tienes que ser empleado de ellos. Tú solamente tienes que entrar a una aplicación, ir al centro de distribución que se asignó para eso, se te asignó a ti para recoger esos paquetes, distribuir esos paquetes y a ti te depositan en tu cuenta los $60 que te prometieron para hacer eso. Eso es evolución. Eso está haciendo Amazon. Eso es cadena de suministro. Eso es mirar el futuro y siempre estar buscando cómo reducir costos, cómo ir mejorando la situación. ¿Conlleva riesgo? Sí, pero eso no es algo cualquierizado, como todo, lo dijiste, pero eso no es algo cualquierizado, tú sabes cómo lo maneja. Y por eso están donde están. Ciertamente, ciertamente. Bien lo dijiste, no que tiene una posición de Amazon ahora mismo. Sí. Juan Carlos 2605 tiene una pregunta, vamos a ver. ¿Cuáles serían los KPI básicos en la cadena de suministro? Todo va a depender, Juan Carlos,
Interesante pregunta. ¿De dónde tú lo has aplicado? Si lo quieres llevar a la empresa donde yo tengo la mayor experiencia, que es un centro de distribución, los medibles son el costo de costo por cada una de las piezas, lo que se lleva a hacer en la cadena de suministro, cada una de las piezas que se tienen que mover, desde que se le compra al suplidor, y el cliente, perdón, desde el suplidor, lo que micro hacemos adentro de la distribución hasta que le llega a ese cliente final. Entonces, puedo mencionar un sinnúmero de KPI que tienen que ser medibles. Ojo, en la empresa donde yo trabajo, nosotros subcontratamos la transportación. Ellos tienen sus propios KPI. Por eso yo te mencionaba que nosotros podríamos abundar del tema del centro de distribución y cadena de suministro de una manera que duraríamos días hablando. Pero los primeros KPI que se miden es el costo, lógicamente, y tiempo de entrega, pero ya eso es parte de transportación, que en la compañía donde yo trabajo es tan grande que nosotros utilizamos al menos 3 compañías para utilizarlo. Bien. Si tienen preguntas, la pueden ir haciendo en la cajita o ahí mismo, como estén, para así incluirlas, por favor. Juan, tengo otra pregunta y es acerca de cuáles son los retos que tiene que enfrentar un gerente de cadena de suministro. En ese caso usted, si quizás podría contarnos alguna anécdota o no sé, algún ejemplo. Podemos volver a hablar del tema de los cambios. O sea, los retos en estos tiempos donde la inmediatez es lo que manda, donde las cosas las queremos para ayer, el gestor, tú le puedes llamar gerente, presidente o lo como sea que se le llame la compañía donde se trabaje, el principal reto es el saber adaptarse a los cambios y saber cómo manejar el tema de inmediatez, que es un tema principalmente de las nuevas generaciones, lógicamente. Las personas mayores saben esperar su tiempo y se sorprende cuando una cosa le llega 2 o 3 días después que la piden, por ejemplo. Pero ese es uno de los principales retos. Y además, quiero agregar es de cómo utiliza esa montaña de datos que se generan cada segundo, cada hora, cada día, por el comportamiento de las personas. O sea, ya tengo los datos, ¿qué hago con ellos? Eso es un reto. O sea, ya yo sé que la gente se está mudando en vez de casa, en edificio. Entonces ahora yo tengo que hacer una manera, crear que mi sistema, que mi cadena de suministro le proporcione a esa nueva mentalidad de que ya no tengo que llevársela a un sitio rural que va a pasar, sino a una 112º piso con restricciones de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cosas que suenan tontas, pero a ese tipo de retos se enfrenta los gestores de la cadena de suministro. Ya hecho, ahí es que tiene que salir la creatividad. Sí. Manuel, eso falta mucho en RD, manejo y análisis de data. Manejo y análisis de data. Alguien hace una pregunta aquí, pero yo, para serte sincero, no comprendo bien, pero te lo voy a leer, a ver si tú logras entender. Dice Noel, en tu experiencia, la distribución contratada o vehículos propios. Quizás... Bueno, déjame interpretarla como ¿qué sería beneficioso? ¿Qué beneficia a la compañía? Yo diría que la contratada. Si esa es la pregunta, puedo estar
pecando de creer que cuál es la intención de la pregunta. ¿Por qué? Porque ya tú te desligas. Ahora estoy hablando en este país. Vuelvo a destacar el hecho de que estoy en Estados Unidos y esa es la experiencia mayor que he tenido con el tema del tema de cadena de suministro. Vehículos contratados, compañía third party, como le llaman aquí, donde yo hago un contrato, yo como centro de distribución, yo como suplidor a esa compañía y me descargo de cierta responsabilidad al momento de enviar el producto donde un cliente. O sea, vuelvo y digo, no sé si esa es la intención de la pregunta. Sin embargo, si tú eres una compañía pequeña, recuerde que hablamos al inicio de la exposición que la idea es reducir la burocracia, hacer una estructura más plana, una estructura con menos pasos, con menos gente interviniendo. Si tú eres una compañía pequeña, lógicamente, tu conveniencia va a ser la de utilizar tu propio servicio, tu propio vehículo, en ese caso, para tu distribuir. Pero luego, como dije, al momento de ir creciendo, es posible que ya no sea conveniente ni eficiente manejar la compañía, porque ese no es tu fuerte. O sea, en parte de la distribución, si tú eres un distribuidor o un suplidor, probablemente tu fuerte no sea transportación. Entonces tú tienes que dejarle eso ya a la persona que conocen el tema. Ok, bueno. Si tiene alguna duda la puede poner ahí debajo, pero bueno, puso una manito así, quiere decir que está conforme con la respuesta. No, espero haberla contestado. Estamos abiertos para tú hacer la pregunta nuevamente si hay que reformularla, pero es interesante si es el punto de vista que tú le diste de, ok, yo soy suplidor, me Bueno, conviene tener mi vehículo propio o tener o subcontratar ese trabajo. Las compañías grandes se desligan se están tratando de desligar de responsabilidades y lo que hacen es que subcontratan eso y como necesitan tanto, pueden hacer contratos donde especifiquen inclusive precios, donde yo nada más te puedo pagar hasta aquí y eso ayuda a un presupuesto. Yo puedo presupuestarme porque yo sé que eso es lo que yo le voy a pagar a esa compañía de transporte. No importa lo que suceda. Entonces, eso ayuda también. muy bien. Juan, ¿qué beneficios aporta una buena gestión de la cadena de suministro? Entre algunos ya que tú has mencionado. ¿Qué beneficios aporta una buena gestión de la cadena de suministro? El tan soñado satisfacción del cliente y te ayuda a materializar uno de los objetivos de la compañía, que es la disminución de costos, Y ya creo que lo habíamos hablado, el tema de disminuir el asunto de la burocracia, que tanto daño hace a las empresas e instituciones. O sea, la cadena de suministro, una buena gestión de ella, porque cadena de suministro es llevarle a un cliente un producto que quería, pero la buena gestión hace que tus costos sean menores, aplana la estructura, elimina la burocracia y te da un sinnúmero de beneficios tangibles e intangibles que solo llevan positivamente, o sea, reducen costos y te ayuda positivamente, tanto a ti como al cliente. Excelente. Ok. O sea, que no es solo yo, como tú decías, ya le llevé el producto y punto, sino que hay un número de elementos que yo tengo que cumplir para reducir los costos, ser creativo en el diseño, en las ideas y los análisis, ¿verdad? Para entonces poder cumplir con esos elementos y que sea efectiva esa gestión. Bueno, Totalmente. ¿cuáles errores usted considera que no se deben cometer dentro de ese departamento? Errores básicos que pasan en cualquier tipo
procesos, cualquier tipo de área, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de estrategia, es no colocar las personas capacitadas en las posiciones donde las tomas de decisiones afectan al resultado. Eso es uno de los principales. Y no quiero decir que tú tienes que venir con 20 años de experiencia, pero sí una persona, como tú bien lo mencionaste, que tenga creatividad, que es una persona que no se centre en que así era y tiene que seguir siendo así, sino que vaya adaptándose a los cambios. Yo sé que lo he mencionado mucho el tema de los cambios, pero es esencial, las generaciones son diferentes, las personas son diferentes, las necesidades son diferentes. Otro error, no prepararse para los imprevistos. Voy a abrir un paréntesis y voy a poner usuales, porque sé que más adelante vamos a tratar un tema que va a ser difícil de manejar. No prepararse para los imprevistos usuales. Y otra cosa sería no tener un plan, como yo le llamo, ABC, para soluciones. ¿A qué yo me refiero con un plan ABC? De que si se genera un imprevisto, no es factible que nada más Moisés, que está en República Dominicana, sepa cómo se resuelve, sino que la persona que está en medio de ese imprevisto pueda ver una lista de, oh, si pasa esto, esto es lo que tengo que hacer. Si pasa esto, esto es lo que tengo que hacer. Si pasa esto, esto es lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Para eficientizar en la cadena de suministro, para no tener un corte de el flujo de la cadena de suministro por algo que no se haya previsto. Vuelvo y digo, imprevistos usuales, que va a sonar una terminología extraña, pero quise ponerlo así por lo del COVID. Ok, muy bien. Y por último, perdón, en esa misma parte, no escuchar a los que consideramos subordinados. Cuando creemos que la verdad es nuestra y las cosas se deben de hacer así porque yo dije, eso es un error garrafal y eso no se debe. Esta dictadura. Sí, una dictadura de decisiones, eso no se debe de tener como un gestor de una cadena de suministro. Hay una fábula, todavía no he encontrado a alguien que haya puesto el nombre de que la señora se llamaba Josefina o Josefa, de que en una reunión de una compañía de pasta dental grande, conocida, uno de los directores preguntó, ¿cómo hacemos que las personas consuman más pasta dental? Y la señora que estaba limpiando dijo, pero ¿y por qué no le hacen la boca más grande al envase? Y todo el mundo se rió. Y dicho sea de paso, según la fábula, la medida se adoptó tiempo después, incrementando en un porcentaje considerable el uso de la pasta dental, por una idea que suministró una persona que se consideraba inferior a nivel educativo de lo que estaban discutiendo la idea. O sea, y te mencioné a Amazon con las innovaciones. Las cosas suceden así. Posiblemente hubo alguien que dijo, ¿y qué tal si nosotros, en vez de pagarle dinero al centro postal de aquí, no le decimos a la gente que vaya y lo lleve? Tú estás loco. Pero alguien dijo, espérate, esa idea está buena, vamos a hacerla. Entonces, el no tomar en cuenta ese tipo de ideas por considerar que la persona que la proporciona no está a tu nivel, eso es otro error garrafal. Pero te dije que son errores básicos que pueden ser, tú no puedes adaptar esos errores, tú puedes hacer un copy-paste y adaptarlo a cualquier otra cosa que se te llegue a la mente. No solamente aplica para la cadena de suministro. Estoy totalmente de acuerdo con usted y así mismo, no todo aplica con la cadena de suministro. Me reía cuando decía la anécdota de la señora y la pasta de dientes, porque es que eso como que pasa en todas las áreas. A veces tú estás en un grupo y hay un problema y uno está pensando todo sin aterrizar.
desde otra perspectiva. Todos los ingenieros buscando la medida, buscando las mejores herramientas, y a veces se olvida que ideas tan simples como esa, que en ese caso fue una señora que es una persona que consume pasta de dientes, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, definitivamente. precisamente por eso, yo recuerdo una persona, hablando en términos musicales, yo estaba estudiando música en una ocasión y había un tipo que, o sea, él era muy versátil, muy bueno en lo que hacía. Y, y yo impresionado con lo que él estaba haciendo, y él como que no estaba conforme. Y habían otros profesionales ahí, pero yo estaba empezando, y él me dijo, ¿cómo suena eso? Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Por qué tú me preguntas a mí? O sea, mira cuánta gente tú tienes al lado que tú le podrías preguntar. Y yo, no, porque es que esas personas que ya están al lado mío, ya, o sea, están acostumbrados a cosas tan complejas, que, o sea, su opinión va a ser quizás igual que la mía. Sin embargo, si yo toco esto y lo pongo a escuchar a una persona, a un usuario común, a que lo escuche, que es una persona que está consumiendo la música todos los días, pues la cosa va a ser diferente. Entonces, como tú decías, es algo que se aplica como en todos los medios. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. Juan Carlos tiene otra pregunta y él dice, por tu experiencia, ¿cuáles son algunos de los costos ocultos dentro de la cadena de suministro o distribución? Costos ocultos dentro de esas, de la cadena de suministro, tú puedes encontrar un mal contrato. O sea, siempre me he basado en eso, de que se deben hacer contratos adecuados, beneficiando al, al proceso. Me explico. Beneficiando al proceso, no ni siquiera a ninguna de las partes, beneficiando al proceso. ¿Por qué traigo eso a colación? Y Juan Carlos, gracias por indagar en ese tema, en ese punto. Eh, Walmart trabaja de esta manera para evitar ese tipo de situaciones. Vaya la cuña, Walmart. Walmart te dice a ti, Moisés, tú vas como suplidor diciéndole a ellos, mira, los clientes están queriendo este producto. Y Walmart, para evitar esos ocultos, te dice a ti, está bien, yo te lo pago tanto. No, pero yo lo hago, me sale más caro hacerlo. No, pero yo no te puedo comprar. Entonces, ¿qué lleva eso? A que Moisés tenga que adaptar su proceso al precio de que Walmart está dispuesto a pagarle y hacer lo que funcione. Entonces, ¿qué hizo Walmart? Evitó con ese contrato pagar por cosas que ellos no pueden ver, que serían los costos ocultos, como dice Juan Carlos. Entonces, algo que podría beneficiar a eliminar eso sería tener gente capacitada y con imaginación para evitar esos costos ocultos. Costos ocultos, maquinarias, mantenimiento de maquinarias, no previsto en el proceso de la idealización cuando se estaba planificando. Te puedo mencionar un sinnúmero. Costos ocultos. Recuerden, hay algo que nosotros rezamos y se llama limpia mientras trabaja. Si ya tú tienes que, si tú no aplicas las 5S y tú tienes que dedicar un monto de dinero a la limpieza, eso no está supuesto a añadirle algo al proceso. Entonces, eso es un costo que no se podría considerar como oculto, pero no es algo que tú quieres que afecte a tu principal objetivo, que es de tener una gestión de cadena de suministro óptima.
Muy bien. Excelente. No es el que más limpia, el que menos ensucia. La que menos ensucia. Excelente. Qué bueno. Bueno, aquí mi colega Salado tiene una interesante pregunta que no se podía quedar el día de hoy. Él pregunta, ¿cuáles medidas has tomado que los efectos de la pandemia afecten las labores de entrega y distribución y las operaciones propias de la cadena de suministro? Bueno, déjame empezar a hablar de ese tema. Recuerdan que yo hablé del tema de los imprevistos usuales. Ajá. COVID no cae dentro de esa categoría. El COVID-19 fue un imprevisto inusual, un imprevisto que, vamos a ponerlo de esta manera, nadie estaba preparado para eso. Entonces, yo te puedo hablar de qué situaciones se dieron, por ejemplo, en la industria en la que trabajo, de la que llaman esenciales. Hubieron picos por el consumo masivo de algunos productos, que papel de baño, que hand sanitizer, que wipes, etcétera, etcétera, etcétera. Donde nunca entendí el papel de baño. Pero que no se da solamente con el tema de la pandemia, ojo. O sea, hay que remontarse a la historia, porque cuando hay por lo menos aquí, cuando hay un aviso de tornado, la gente compra papel de baño. Cuando hay un aviso en las costas de tormenta, aquí la gente compra papel de baño. O sea, yo creo que vamos a tener que hacer otro live analizando el papel de baño y por qué las situaciones se relacionan con papel de baño. Pero, volviendo al tema, Amazon empezó a hacer algo que nosotros tuvimos que seguirlo, y fue aumentar en $2 el pago de la hora a cada una de las personas que están trabajando en esos servicios o en esas empresas que se consideran esenciales. Ha habido muchas discusiones de que eso no ayuda, no es un incentivo suficiente para que una persona se esté arriesgando, pero ha funcionado, ha mantenido trabajando a las personas que en algunos o la mayoría de las cadenas de suministro son los recursos esenciales, y por eso el nombre. Esa es una de las medidas que se ha aplicado. Y otra, lógicamente, temas que ya se han tratado diversas veces, el tema del uso de mascarilla, bla, 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 bla. Con el tema de consumo, ya empecé diciéndote que hubieron picos altos con algunos elementos donde nosotros no estábamos preparados a recibir, y luego un derrumbe en el tema de consumo total, incluyendo del tema de los productos que hicieron el pico, porque la gente entonces se guardó, y el dinero que le entraba, lógicamente, inteligentemente, lo guardaban por si en un futuro las cosas mejoraban, entonces empezar a vivir a lo que se le llama la normalidad. Pero como prevención, tengo que serte honesto, Salado, o sea, nadie estaba esperando algo así. Tú no puedes prevenir algo que tú no conoces. O sea, era una gripe. La gripe aquí por temporada. No sé cómo funciona en República Dominicana. Aquí se sabe que va a haber una ola de gripe durante un punto, pero no como esta. O sea que si te digo que nos preparamos, te estoy hablando mentira. O sea, eso nos dio de golpe, y adoptamos medidas para trabajar dentro de la nueva normalidad. Fue algo nuevo para todos, como usted dice, y
y definitivamente las medidas vinieron después y aprender de ellas. Ya habrán medidas que se establecerán para un futuro. Si Dios nos permite vivir y no ser una víctima de esta. Bueno, ojalá que una no, porque ha pregunta afectado a más, muchas personas. una pregunta más para culminar, por favor. Si la puede contestar, a ver, en 2 minutos. Y es, ¿cuáles fuentes o recomendaciones podrías decirnos para poder seguir profundizando en este tema, que la verdad es muy amplio? O sea, cada respuesta conlleva una amplia, cada pregunta conlleva una amplia respuesta, perdón. Entonces, lo has resumido muy bien para nosotros, pero para nosotros seguir profundizando, Juan, ¿qué libros tú nos recomiendas, qué videos, qué herramientas para seguir indagando en este tema? Les puedo recomendar un texto que me parece muy interesante porque en él plantea un ejemplificado. O sea, dicen, la persona, ella se llama Ashley McDonald, ella se inventa una compañía y la empieza a correr desde el principio para ir mostrando cómo se desarrolla paso a paso la cadena de suministro y los problemas que pueden presentarse en ella. El libro se llama Operations and Supply Change Management, Essential, que he mencionado la palabra esencial en varias ocasiones durante el live. Pero ella, me gusta eso. Ese es un libro que yo lo recomiendo. Además de hay muchos expositores. No quiero recomendar uno, pero sí quiero recomendarle a los profesionales, a las personas que están interesadas en el tema, sean cuidadosos con los temas como lo eligen, de las informaciones como lo eligen. Hay mucha información, pero no necesariamente ayudan. Sean críticos, profundicen más, busquen los puntos donde hagan similitud lo que expone Moisés con lo que pone Juan. Incluso lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo en base a mi experiencia, a mi punto de vista. Indaguen. Yo tengo un hijo de 4 años que yo he aprendido mucho de él. Él está en la etapa de los why. Why, papi? Why, papi? Why, papi? So, cuando ustedes estén trabajando con algún tema, sea cadena de suministro, sea cualquier otro tema, háganse esa tareita de mi hijo de 4 años. Why? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y eso va a ayudar mucho, vuelvo y digo, no solamente el tema de cadena de distribución, sino en cualquier otro tema, inclusive en cosas de la vida. Este es el libro del que me mencioné ahora. No tengo que promocionarlo, pero me parece interesante, lo traje porque entiendo que es un paso que tú puedes ir dando para uno entender en una forma llana, una forma clara, cómo funciona la cadena de suministro sin mayores tecnicismos. Y muy, muy, muy interesante. La forma en cómo lo ejemplifica es como si tú estuvieras leyendo el libro de Nacho. Bueno, tú no sabes lo que es eso, tú eres muy joven. Bueno, Juan, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y compartir esas experiencias. Como tú dices, hay muchos libros, hay mucha información, pero la experiencia vale mucho y algo más directo. Entonces, te agradezco mucho de verdad tu aporte a la Píldora y ojalá que podamos hacer futuros live e intercambio de información, porque la verdad que creo que ha sido de mucho provecho este live que hemos tenido. No, igualmente a la orden, quiero sí que la gente me conozca y puedan contactarme en mi redes sociales. Actualmente solamente estoy utilizando Instagram, pero igual pueden escribirme, hacer cualquier pregunta. Yo, de la manera que es el estilo que a mí me caracteriza, llana, lo más platanado posible, yo voy a hacer el esfuerzo de contestarle esas preguntas. O sea, ¿Crees que eso hay, los dominicanos? Se daría muy bueno como youtuber y haciendo tutoriales, porque
nos gusta aplatanar las cosas, que la cosa ir al grano directamente. Y yo creo que eso es muy bueno. ¿Alguien quiere saber? Ya se está terminando el tiempo, pero dice Henry que si le puede compartir el link. No sé si tú te puedes escribir, me puedes escribir a mí. El link de los libros y los autores que recomendaste. Si hay algún link, me lo puedes compartir luego. Oh, no, lógicamente. Y voy a compartir de una exposición de un ingeniero industrial mexicano, no recuerdo el nombre ahora mismo, que es súper interesante. Y es del 2016, 2017, hablando de cosas que ahora mismo están en la palestra. A mí me sorprendió cómo una persona podía, son 4 años, sí, 3, 4 años, pero cómo ya la visión de lo que podía pasar en 4 años ya la tenía en ese momento. Y yo sé, 4 años no es mucho para la industria, pero como están cambiando todo, me pareció genial. Sí, yo voy a hacer voy a compartir, te la mando a ti y lo demás la pueden copiar. Muy bien, señores. Nos quedan 8 segundos. Muchísimas gracias a todos. Estaremos subiendo este live pronto.